Bienvenidos a un nuevo conversatorio de la jornada de orientación en línea. Buenos días, mi nombre es Leti Vázquez, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, les saludo a nombre de la Dirección de Apoyo y Servicios a Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, déjame contarte que el tema de hoy es sobre la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y las emociones. Como hemos venido viendo, las emociones están en diferentes ámbitos de la vida, pero hoy vamos a hablar precisamente de cómo está esta relación con las sustancias psicoactivas y para eso nos acompaña el doctor Hugo González Cantú de la Comisión Nacional contra las Adicciones y la Comisión Nacional de Salud Mental y las Adicciones. Y bueno, bienvenido doctor, buenos días. Hola, buenos días, Leti. Me da mucho gusto estar aquí hoy en este conversatorio. Muchas gracias por darnos su tiempo y compartirnos su conocimiento. Y bueno, para los que nos acompañan, el día de hoy voy a contarles un poquito de la trayectoria del ponente que nos acompaña, del doctor. Y bueno, déjame decirte que él es médico, cirujano y partero y es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y además está especializado en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y cuenta con estudios en administración y dirección financiera de hospitales, así como certificaciones en hospitales y se ha capacitado en adicciones, en políticas de drogas y actualmente es jefe de servicios de CONADIC. Y bueno, bienvenido nuevamente y gracias por compartir este tiempo con nosotros. A los que nos acompañan los invito a compartir sus preguntas, sus dudas para hacer mucho más productiva esta conferencia, porque el día de hoy vamos a conocer esta compleja relación que existe entre las emociones y el consumo problemático de sustancias psicoactivas y además vamos a conocer herramientas para mejorar el manejo emocional como un factor protector. Así que en este momento cedo la palabra al doctor Hugo González para iniciar el tema relación en el consumo de sustancias psicoactivas y las emociones. Bueno, doctor, si hay alguna pregunta o duda, yo Sí, se la compartiré. claro. Y bueno, pues adelante. Pues Leti, muchas gracias, muy buenos días. Y el tema, como todo lo que atañe a la salud mental, es complejo. Para empezar, pues ya sabemos que las emociones es algo natural, es algo que tiene, como decimos ahora, un origen multifactorial y pues parte de ese origen también tiene que ver con ciertas zonas del cerebro que regulan nuestras emociones y que pues nos permiten tener toda esta amplia gama de las emociones humanas que van de la tristeza, la alegría, al enojo, al aburrimiento, todo eso podemos considerar como una emoción. También es cierto, Leti, que desde tiempos inmemoriales los seres humanos se dieron cuenta que con algunas sustancias, que con algunos productos que ellos empezaron a producir, la cerveza, por ejemplo, desde la época de la construcción de las pirámides, ya existía y ya era un problema porque había trabajadores de las pirámides, esto que digo se ha reportado en hallazgos arqueológicos, pues que no iban a trabajar porque habían bebido en exceso cerveza, ¿no? Entonces, este intento de modificar nuestras emociones a través de las sustancias es muy, muy antiguo en realidad y pues pasando a la época actual, también debemos de entender que las emociones dentro de este gran panorama que es las emociones humanas, pues tenemos unas que son más molestas y otras que nos parecen mucho más agradables y que por lo tanto queremos repetir, ¿no? Entonces, en el caso de las sustancias, la relación es compleja porque a veces el uso de las sustancias puede ser para amplificar las emociones positivas, es decir, sentirme todavía mejor, sentirme con más energía, más entusiasmo, etcétera. Tenemos ese uso de las sustancias que digamos es quizá el más popular o el que más reconocido en los medios, en la publicidad, ¿no? Esto de consumir para divertirte. Sin embargo,
también en el caso de las emociones negativas, pues siempre ha habido, vamos, esta experimentación, este uso de sustancias para tratar de no percibir esas emociones negativas. Entonces, estamos viendo como dos caras, ¿no? A nivel de lo que hablamos, digamos, en términos psicológicos, psiquiátricos, este tipo de diferentes comportamientos que están asociados con una emoción se le han llamado comportamientos internalizados a las emociones que tienen que ver con conceptos hacia el interior, depresión, ansiedad, melancolía, y digamos en este lado, que estoy hablando de este tipo de comportamientos internalizados, se les llama comportamientos, pero en realidad estamos viendo que son emociones que guían comportamientos, ¿no? Que de alguna manera nos llevan a un comportamiento y sabemos a nivel de muchos estudios que las personas que tienen este tipo de comportamientos internalizados, que a veces son evidentes desde etapas tempranas de la vida, digo, un joven estudiante en la secundaria ya puede empezar a percibir que algo está mal o que no se siente a gusto con algunas emociones, pues es donde se da este uso para revertir el malestar, ¿no? Los comportamientos externalizados, que también insisto, aunque se les llama comportamientos, en realidad tiene que ver con emociones que guían a los comportamientos. En los comportamientos externalizados tenemos la impulsividad, la irritabilidad, la búsqueda de novedades y de nuevas experiencias, y que también a ese nivel lo que puede llevar a un joven, a una persona que de alguna manera tiene estos comportamientos, pues es a la búsqueda de la novedad, de aumentar este estado de percepción, de estar bien. Y de ahí viene, de estos dos caminos, Leti, pues viene, quizá hablando de las personas jóvenes, pues como la primera búsqueda de alguna sustancia, reconocer el efecto, y lo que pasa, y eso lo vemos ya más como un problema, sobre todo es, esta sustancia sí me satisface o sí me ayuda a aliviar ciertos síntomas, pero aquí el problema empieza que las sustancias que llamamos psicoactivas, pues también tienen una característica peculiar, que van generando una dependencia. Esta dependencia es física en el sentido de que hay cambios biológicos cerebrales, y entonces se vuelve como un ciclo que ya no tiene de repente ni principio ni final, en donde las personas pues empiezan, vamos a imaginarnos a alguien que se siente deprimido y que por lo tanto empieza a usar alcohol, y mientras bebe alcohol se siente mejor, pero en este ciclo, cuando el efecto del alcohol pasa, pues se puede sentir aún peor del estado de ánimo, y eso agrégale quizá algunos malestares debidos al consumo, y entonces vuelvo a consumir con el fin de volverme a sentir mejor, también en parte para revertir los síntomas de abstinencia, y entramos entonces en un ciclo que yo le llamo bucle. Es un bucle como estos bucles temporales, ¿no? De las películas de ciencia ficción donde aparezco en el mismo lugar. Este, y pues eso ya, y estoy hablando en pocas palabras, una cosa que se puede llevar años, pues ya nos lleva a otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues hasta aquí no sé si queda claro esta parte de que pues podemos definir las emociones y las queremos ver desde una perspectiva como más de los conceptos psiquiátricos, como estos comportamientos internalizados, todo lo que es hacia adentro, y que los síntomas negativos son la ansiedad y la depresión, y los comportamientos externalizados, la búsqueda de novedades, de placer, etcétera, y que los síntomas pueden ser irritabilidad, dificultad de control de impulsos, y por lo tanto también meterme en otro tipo de problemas, ¿no? Sí. Es interesante cómo queremos apagar a través de algo externo, algo que está de manera interior, y cómo eso mismo se va haciendo, así como dice usted, un bucle, ¿no? Me siento peor y entonces consumo otra vez porque eso me regresa al estado agradable, y luego me siento peor y voy a necesitar más, y como que esta espiral
se va haciendo más ancho, más ancho, más grande y se va generando esta adicción de apagar pues este malestar, ¿no? Es muy interesante verlo desde ese punto de vista. Muchas gracias, doctor. Sí, entonces, Leti, pues sí, hay que ver esto. En psiquiatría manejamos, y perdón decirlo desde la psiquiatría, finalmente soy psiquiatra, desde la psiquiatría, pues sí entendemos que hay una serie de razones multifactoriales por las cuales las personas usan sustancias y una de ellas es la regulación de las emociones. Esto quiero ubicarme en algunas situaciones peculiares o particulares donde una persona puede sentir depresión, tener quizá algunas fantasías de muerte, quizá tener problemas de sueño, que también son muy comunes en la depresión, y entonces en cierto momento casi siempre se da como por una casualidad, una coincidencia de que hay un día que no sé, me tomé las pastillas de mi mamá, por decirlo así, y las combiné con unos tragos de alcohol, dormí súper bien, ¿no? Entonces eso a cierto nivel, pues es algo que genera un hábito y que va produciendo esto. El otro concepto, y aquí hasta ahorita estábamos hablando de situaciones que tienen mucho que ver con algo psiquiátrico, ¿no? Ansiedad, irritabilidad, impulsividad, depresión, ¿no? Yo quiero hablar de otra circunstancia, Leti, que también se puede dar, que es cuando una persona, digamos, sin problemas, vamos a imaginarnos que hace su vida, que está tranquila, empieza a usar alguna sustancia. ¿En qué condiciones se puede dar eso? Como algo recreativo, como algo social, como algo por curiosidad, o como para pues poder estar con los pares, etcétera. Hay una multitud de razones por las cuales una persona puede empezar a usar una sustancia. Pero el otro punto es que las sustancias per se pues también tienen un efecto sobre las emociones. Muchas veces el mismo nombre de las sustancias nos dice como qué tipo de cambios en las emociones nos va a dar, ¿no? Un psicoestimulante pues nos va a estimular, nos va a generar una emoción como inicialmente placentera y eufórica, pero en ese nivel, ¿qué emoción nos puede llevar un psicoestimulante? Por ejemplo, a la ansiedad. Es muy común que incluso con el café, si uno se pasa de cierta dosis, ya empieza a sentir como cierta inquietud, cierta ansiedad, puede ser que cierta sudoración. Pues imagínate con psicoestimulantes más potentes como la cocaína, como la metanfetamina, pues estos efectos sobre, digamos, las emociones pueden ser, pues, mucho más importantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro caso, una persona que no había tenido problemas con sus emociones, empieza a usar una sustancia, posiblemente con una motivación recreativa y social, por lo menos de inicio, y que empieza a tener en su patrón de consumo estos episodios de ansiedad, estos momentos de, inclusive en algunos casos, conforme se puede hacer grave esto, ataques de pánico, fobias, y entonces se vuelve y vuelve a entrar y volvemos a entrar en el bucle, ¿no? El bucle ahí está. El bucle está esperando, ese es un poco el tema de las sustancias psicoactivas dicen, bueno, pues entonces, en este caso de esta otra persona que había sido muy normal en su vida, pues ya ahora el consumo es como tratar de volver a estar en esa normalidad, volver a estar en ese estado original y también puede entrar en un bucle. Esto, una emoción normal, exagerada, como es la ansiedad, como es incluso los ataques de pánico. Pero hay otra emoción que a veces se da con el consumo, estamos hablando de psicoestimulantes, por ejemplo, es una emoción que consideraríamos patológica, porque ya no es normal, como la paranoia, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otro tipo de emociones que se salen de nuestro rango normal de sensaciones y de emociones. Y esa es una consecuencia de algunas sustancias. Muy en particular quiero destacar a los psicoestimulantes, porque son a nivel psiquiátrico los que más causan esta paranoia, estos síntomas psicóticos. Y ahí entonces ya empezamos a pasar
a una problemática cada vez más grave en este ejemplo que pongo, ¿no? Si hablamos, estaba diciendo, pues los efectos que tienen las sustancias, los nombres que tienen las sustancias, nos indican a veces cuáles son los efectos que podemos ver, ¿no? Entonces, hablábamos de los estimulantes, ahora hablemos de los depresores, por ejemplo, depresores del sistema nervioso central. En este grupo está el alcohol y están los tranquilizantes. También podemos incluir a los solventes inhalables, son también depresores del sistema nervioso central. Y otro tipo de depresor son los opioides, todo lo que es derivado del opio, ¿no? Entonces vemos que los depresores del sistema nervioso central, pues son varios, hay varias familias, unas muy populares como es el alcohol, otras que no son tan frecuentes en nuestro país como los opioides. Pero, ¿qué hacen estas sustancias? Deprimen. Entonces, la sensación emocional es una sensación como de relajamiento, de por lo menos un momento de sentirme como en paz, de sentir que las cosas fluyen, de cómo las cosas mejoran, digo, bajo los efectos de estas sustancias químicas. Por ahí, si a alguien le interesa la poesía mexicana, hay un poema de Rosario Castellanos, muy conocido, dedicado al Valium, que es un tranquilizante y que en la época de Rosario Castellanos era pues muy popular. Y entonces digo, léanlo, no lo tengo aquí a la mano, si no se los leía ahorita mismo, pero es esta sensación de paz y de placer, ¿no? Eso es lo que busca la gente. Sin embargo, ¿qué pasa con el exceso? ¿No? Volvemos al exceso. Entonces, el exceso me va a llevar a situaciones emocionales más hacia la depresión, hacia la apatía, hacia la falta de motivación, y todos esos son efectos que podemos ver en nuestras emociones a través de los depresores. Los depresores, bueno, aprovechando la plática, pues son sustancias muy fácil de acceso, como es el alcohol o las pastillas tranquilizantes, pero son de las que pueden llevarnos a problemas mucho más adictivos en cuanto a entrar en este bucle. Y también entonces los depresores como que hacen un cambio, se llaman depresores, se necesitan para estar tranquilo, pero en el caso del bucle que estoy platicando, ya cuando la persona dice, oye, ya estoy tomándome 10 cervezas para dormir y para estar en paz y ya las quiero bajar, en el momento en que las baja lo suspende, se activa inmediatamente la ansiedad y se activa inmediatamente el insomnio y se activa inmediatamente como cierta irritabilidad. Entonces, vemos que un depresor en ciertas circunstancias deprime, pero en otras ocasiones, cuando ya se suspende eh, en cierta parte del bucle, pues genera ansiedad. Entonces, hasta ahorita nada más hemos hablado de dos tipos de sustancias, nos faltan otras sustancias mucho más complicadas, los alucinógenos, la marihuana en sí. La marihuana, quiero platicar un poco de ella en relación con las emociones. La marihuana, dentro de la categoría, sus categorías farmacológicas, no es ni depresor ni estimulante. No tiene esos efectos directos en el funcionamiento cerebral. Es un neuromodulador, es una sustancia, digo, quiero platicar un poco y me acordé del tema ¿y por qué funcionan todas estas sustancias, no? ¿Por qué funcionan el cannabinoide, los tranquilizantes, los estimulantes? Bueno, porque nuestras neuronas tenemos sistemas que ya estaban ahí, que funcionan ahí, de receptores, de transmisores, de sustancias químicas que producen las neuronas y que es la forma de que nuestro cerebro se comunica, se organiza y produce todos sus efectos. Bueno, por ejemplo, el cannabis es una sustancia que viene de una planta externa, pero nosotros en nuestro cerebro producimos algo que se llama endocannabinoides, es decir, sustancias que químicamente se parecen a los cannabinoides y que actúan en receptores muy, muy específicos para generar, al momento de unirse, el cannabinoide interno con el receptor de la neurona,
produce un efecto que en este caso, ¿para qué tenemos cannabinoides en el cerebro? Para modular, para regular una serie de vías o de otros neurotransmisores, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, estamos hablando de la marihuana externa, es un cannabinoide externo, vamos a utilizar un término muy técnico, exógeno, y cuando lo ingiere o lo consume una persona, ese mismo cannabinoide exógeno va y se pega al mismo receptor que está en la neurona. Pero ¿cuál es la diferencia? Los endocannabinoides tienen un mecanismo de acción ultra rápido. Van, se pegan, modulan y se despegan en fracciones de segundo. O sea, en algo rapidísimo, es apenas si se puede cuantificar. En cambio, cuando se usan cannabinoides externos, estos cannabinoides se unen a estos mismos receptores, pero puede ser por minutos o por horas, inclusive, dependiendo de qué tipo de cannabinoide. Entonces, el efecto modulador se convierte en alguna forma en un efecto, ¿cómo podríamos decir? Apagador, modula, pero como que entonces ya ni me excito, ni me deprimo, sino me quedo en medio y digo esto que de una forma natural lo hacemos sin darnos cuenta y que nos permite modular nuestras emociones de un momento a otro. En el caso del consumo de la marihuana puede ser que que las emociones, lo voy a decir en términos que se me vienen ahora a la mente, que las emociones se estanquen, es decir, que me quedo ahí como un poco pasmado, un poco detenido, un poco, de hecho, una frase de la gente que llega a consumir marihuanas muy potentes es quedarse pegado al sofá, ¿no? Ya no me muevo, ya no siento, ya no percibo. Y pues en el caso de la marihuana, el problema que yo he visto a lo largo de muchos años es de que sí hay muchas personas que llegan a usar marihuana como este fin de regulación emocional, de esta modulación emocional, y que volvemos a lo mismo. El problema de esto es de que el consumo puede irse incrementando con los años, volverse mucho más grande en cuanto a cantidad también y generar finalmente una dependencia. Y la dependencia es un estado en el que pues yo digo ya no es tan agradable estar ahí porque en la dependencia necesitas constantemente estar usando esta sustancia para lograr este efecto regulador emocional y si lo suspendo se me empieza a desregular todo eso y en el caso de la marihuana el síndrome de abstinencia, de hecho así lo dicen los libros, el síndrome de la abstinencia de la marihuana pues incluye andar con mal estado de ánimo, cierta irritabilidad, problemas de sueño, ganas de comer, etcétera. Entonces, ahí vemos estas, ¿cómo podríamos decirlo? Vaivenes, ¿no? Entre el estado positivo, pero chin, si lo dejo de consumir, reaparece el estado negativo, ¿no? Entonces, en este ir y venir, pues es donde aparecen de repente los problemas. Hay otras sustancias que dejo al final, quizá porque sean las, a nivel de la población general, son las menos usadas. Yo sé que en ciertos sectores de edad, en ciertos grupos de edad puede haber mucho más consumo, como los alucinógenos, ¿no? En la familia de los alucinógenos también tenemos varias sustancias. Tenemos unas de origen natural, los hongos alucinógenos, el peyote, la ayahuasca, y tenemos por otro lado sustancias de origen sintético como el LSD, que son popularmente conocidos como ácidos, y también ahí se puede incluir como una sustancia alucinógena, aunque también es un psicoestimulante, al MDMA, el famoso éxtasis. Hay otras sustancias alucinógenas, el DMT, por ejemplo, que existen, y en México hay personas que experimentan y las usan, pero no son muy usadas, ¿no? ¿Qué pasa con los alucinógenos? Como su nombre lo dice, pues generan un cambio en la percepción,
un cambio en, digamos, en las sensaciones físicas, visuales, auditivas, inclusive olfatorias y táctiles, y que estas cambios en la percepción muchas veces se acompañan también de cambios emocionales. En este sentido, pues la gente que utiliza este tipo de sustancias, los alucinógenos, normalmente buscan una experiencia positiva, vamos. Nadie busca consumir algo para sentirse mal, y en esta búsqueda de la sensación positiva, pues muchas personas puede ser que sí la disfruten y obtengan algo de ella, pero siempre habrá alguna persona que esta sensación de que hay los colores se mueven, o la pared no está fija, o los ruidos se me quedan pegados, o siento que los que me están riendo ahí se están riendo de mí, pues ya entonces la experiencia puede volverse, como dirían popularmente, un mal viaje, ¿no? Un mal viaje donde se acompaña de angustia, de ataques de pánico, de paranoia, y puede llevar a la persona a tener pues una crisis ya no agradable, ¿no? Entonces, como podemos ver, todas las sustancias tienen ciertas características muy peculiares en cuanto a sus efectos de las emociones, ¿no? Hay, haciendo un resumen, pues hay psicoestimulantes que en general generan emociones hacia arriba, pero también emociones que catalogamos como de ansiedad, de ataques de pánico, de paranoia. Los depresores pueden producir una depresión del sistema nervioso y también producir una depresión clínica cuando hay un abuso de ellos, y pueden alterar muchas cosas que tienen que ver con el descanso, como por ejemplo el sueño, la capacidad de tener la mente en blanco, etcétera, ¿no? Y las otras sustancias que mencionaba, alucinógenos y marihuana, que tienen perfiles muy peculiares, pero también tienen este efecto sobre las emociones. Y recordando la primera parte de la plática, Leti, donde mencionábamos y aparte, ¿qué traigo yo antes de usar estas sustancias, no? Y te voy a platicar que desde la época hippie, cuando hubo realmente una gran experimentación de muchas sustancias por mucha gente que eran, aparte de universitarios, académicos, intelectuales, músicos, etcétera, o sea, personas que antes no usaban sustancias, las personas empezaron a experimentar, y en esa época un psicólogo muy famoso de la época hippie, un personaje de aquel entonces que se llamaba Timothy Leary. Timothy Leary fue un promotor de las sustancias psicodélicas en los 60. Bueno, él decía una frase que me parece muy importante. Él decía, para cuando una persona consume, tiene que estar muy atenta de algo que él le llamaba en inglés el set y el setting. ¿Qué es el set y el setting? Si alguien va a usar una sustancia, y estoy tratando de unir las dos partes de la plática que llevamos hasta ahorita, la del que la usa y el de la sustancia, ¿qué pasa? ¿No? El set y el setting. ¿Qué quiere decir eso? El set se refería a cómo está tu cabeza, tu mente en este momento, ¿no? Si tú estás deprimido, lo más probable es que las sustancias, aunque por algún momento dado puedan no bloquear o disimular esa sensación depresiva, lo más probable es de que te la vayan a incrementar, y que si, digo, tenías, por ejemplo, algún problema, terminé con mi novia a la que quería mucho hace poco, pues seguramente ante el consumo de sustancias va a venir mucho eso, ¿no? Entonces el set es cómo tienes tu cabeza. Obvio que si tienes muchas deudas y muchos problemas en tu familia y en tu trabajo y demás, pues también eso tiene que ver con cómo te estás sintiendo, ¿no? Cómo lo estás manejando. Entonces, el set se refiere a cómo la persona está por dentro, sus emociones, etcétera. Y el setting, a lo que se menciona, refería Timothy Leary en aquel entonces, pues es ¿y qué te rodea? ¿No? ¿Dónde consumes? ¿Con quién lo haces? ¿En qué circunstancias? ¿No? En este caso, pues también no es lo mismo, por ejemplo, experimentar una sustancia
en un entorno desconocido, quizá con personas desconocidas, que en un entorno conocido con otras personas que ya lo han hecho, ¿no? Aquí que estamos hablando, desde luego de una manera muy abierta del uso de sustancias, entendiendo que es una realidad y un fenómeno que se da en toda la población, en todos y todas, y pues digo, nunca ha sido una buena idea usar un ácido para meterse al metro, ¿no? Aún así hay gente que lo hace y de repente puede tener algún mal viaje, ponerse mal, tener alguna actitud o una conducta que ya afecte a otras personas, ¿no? Estoy imaginando entrar intoxicada al metro, tampoco no debe de ser, pero sucede, pues entrar intoxicado es lo mismo con alcohol o con cualquier otra sustancia, ¿no? Entonces, no es buena idea. Entonces, en este sentido, las personas que van a usar alguna sustancia deben estar conscientes cuáles son sus motivaciones, ¿no? Una es, quiero aliviar una emoción que me afecta, que me está generando algún malestar. Si es en ese sentido, pues yo les puedo decir, no es buena idea. Este, Porque muchas veces, aunque haya un alivio temporal, puede agravar aún más esas sensaciones o esas emociones negativas. Estoy hablando de depresión, de ansiedad, sobre todo, ¿no? Que son cosas muy comunes. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues acudir y buscar una asesoría profesional, ¿no? En ese sentido, yo creo que el Departamento de Orientación a los estudiantes y toda la estructura que tienen las universidades, el Politécnico, para apoyar a los estudiantes, pues es un primer contacto si tú tienes algún tema personal en casa, en tus relaciones interpersonales, etcétera. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Que no es una buena medicina, aunque inicialmente pueda parecerlo. Segundo punto, si piensas, estás bien en la vida y dices, te quieres divertir y quieres conocer, pues siempre considera que las sustancias alteran las emociones, las cambian, un poco ese es el sentido del uso de las sustancias, cambiar las emociones, y que debemos de ser muy cuidadosos con qué tanto o con qué frecuencia quiero yo reexperimentar esto, porque puede ser muy bonito, pero pues es una situación derivada del consumo de una sustancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos de reconocer el peligro o el riesgo que tiene cada sustancia en particular, qué situación en particular la estoy usando, en qué contexto recreativo social, y pues ahí siempre aplica, si las voy a usar con moderación, no mezclar sustancias y conocer mucho el origen de estas sustancias. Y esto aplica incluso a sustancias legales, como es el alcohol, ¿no? En el entendido de que hay alcohol adulterado, etcétera, ¿no? O sea, no quiero decir nada más, no estoy hablando únicamente de un tipo de sustancia, sino en general, ¿no? Y por otro lado, pues entender que cualquier tipo de sustancias, aún en estos contextos recreativos y para sentirse bien, pues implican un riesgo de dependencia, de generar a la larga una adicción, de empezar a alterar las emociones. Justamente las sustancias no solamente las incrementan, sino que las alteran, las pueden empezar a generar una disregulación. Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan, por ejemplo, para hablar de la disregulación emocional. Ahora es un término que usamos mucho en el ámbito de la salud mental. La disregulación emocional, pues es lo contrario a la regulación emocional, es obvio, ¿no? La regulación emocional se refiere a la capacidad que tenemos nosotros mismos de entender nuestras emociones y poderlas regular y modificar, ¿no? Esto quizá de repente parezca increíble, en realidad lo estamos haciendo todo el tiempo, por eso no estamos peleándonos ni golpeando a la gente en el metro, en términos generales, pero digo, los que viajamos en metro,
de repente sí vemos a alguien que se empieza a pelear, a enojarse porque alguien puso un pie 5 centímetros allá o más acá. Bueno, no conocemos cómo le fue metida a esa persona, pero ahí podemos ver o detectar un claro ejemplo de disregulación emocional, ¿no? Donde esa persona, por una causa, empieza a tener esta dificultad de controlarse, ¿no? Entonces, la disregulación emocional es un problema que a todos puede afectar en cierto momento, por ejemplo, por el estrés, por estar muy cansado, muy preocupado, preocupados en cosas. Y entonces también debemos entender, por ejemplo, en este caso, donde hablamos de estrés, pues que hay otras maneras de aprender a regular nuestras emociones, ¿no? El espacio es muy breve para hablar de ellas, pero siempre caemos en las más típicas y que son típicas porque pues son prácticas, son fáciles de usar, por ejemplo, los ejercicios de respiración, que siempre hemos hablado de ellos, es difícil como ubicar alguno, pero simplemente como esto de contar la respiración, yo pongo un ejemplo muy sencillo, tomar aire y luego contar 1, 2, 3, 4, como cuando uno hace estos bucitos en las albercas y contiene la respiración, y luego suelto el aire, lo echo para afuera y lo vuelvo a repetir, ¿no? Esto, aunque parece un ejercicio súper sencillito, nos ayuda, por ejemplo, a poder empezar a tener un enfoque en nuestra respiración, en controlar la respiración y por lo tanto evitar como que empecemos a hiperventilar o a sentirnos más agitados, ¿no? Otras técnicas que hay, que esas son muy amplias y hay hasta aplicaciones y desde aplicaciones hasta talleres de fin de semana y retiros, pues es lo que llamamos mindfulness, que es una traducción al inglés de lo que en español llamamos atención plena. Esto es una herramienta, es un ejercicio mental que podemos equipararlo con la meditación budista. Sin embargo, acá se utilizan las técnicas sin el concepto filosófico religioso implicado en el budismo. ¿Qué es el mindfulness? Pues son técnicas para enfocar nuestra mente, nuestro pensamiento en algún objeto, sonido, idea, entorno inclusive, y que al hacerlo durante algunos segundos y si podemos durante algunos minutos, pues hace que nuestro cerebro entre, biológicamente hablando, pues en otro tipo de modo, el modo de mindfulness, y que ese modo, esa forma de trabajar el cerebro, aunque sea por unos minutos, nos puede ayudar a regular nuestras emociones. Entonces, digo, las estoy hablando muy brevemente, Leti. Yo creo que estas pláticas que han tenido en algún momento lo han tocado, seguramente tocarán técnicas de regulación emocional, pero debemos de entender que cuando tenemos esta disregulación emocional, estos problemas de autocontrolarnos, pues el uso de sustancias a veces puede ser una estrategia, pero no es la más, ¿cómo les diré? Mejor, porque es muy fácil que se salga de las manos y que el efecto positivo dure muy poco. Y salvo que tengas algún comentario, Leti, pues alguien podría estar pensando ahorita, ¿y qué onda con los medicamentos psiquiátricos, no? Yo soy psiquiatra y muchas veces utilizamos medicamentos psiquiátricos justamente para ayudar a personas que tienen problemas en su regulación emocional, ¿no? Los medicamentos psiquiátricos, hay algunos que sí pueden caer en la categoría de sustancias adictivas y que de hecho se venden en el mercado negro, como son los tranquilizantes. Los tranquilizantes es un grupo de sustancias pues muy diverso, muy amplio y que pues son parte del arsenal psiquiátrico, pero son medicamentos muy delicados que tienen indicaciones muy específicas y que siempre deben de ser manejados por un profesional. Por otro lado, tenemos otro tipo de medicamentos que no son adictivos, que no están en el mercado negro, pero que a veces los usamos en psiquiatría. Por ejemplo, los antidepresivos son sustancias que también modifican esta parte cerebral, pero lo hacen de una manera, vamos a llamarle más fisiológica, es decir, no llevándonos estas explosiones, ya sea de euforia
o de depresión o de cambios perceptuales que nos lleva las sustancias que conocemos como psicotrópicas, sino que van a ser una modificación más fisiológica, no tan perceptible por el individuo, y que más bien tienden a llevar otra vez a la normalidad al cerebro, ¿no? Como sean los antidepresivos y hay otros medicamentos, los antipsicóticos, los estabilizadores del estado de ánimo, son medicamentos muy útiles que no son adictivos, que se pueden utilizar para mejorar estos casos que hablábamos de personas con depresión, con ansiedad, etcétera, y que siempre deben de ser manejados por un psiquiatra, ¿no? Desde luego que en el ámbito de la psicología, el arsenal de recursos con los que cuentan los psicólogos y las psicólogas para trabajar temas de regulación emocional, pues son muy amplios, y también cuando alguien, digamos, del público pudiera sentir que tiene dificultades para manejar sus emociones, pues también acudir con un psicólogo, un psicoterapeuta es muy importante para poder aprender. En muchas ocasiones es cuestión de aprender básicamente cómo regular estas emociones y entonces dejar a las sustancias, digo, idealmente en el cajón, o sea, que se queden ahí, pero si se llegasen a usar, que no sean como una forma de medicación, que no sea una forma de regular mis emociones, y que siempre sea con mucho cuidado y mucho conocimiento de los cambios que esas mismas sustancias pueden generar en mis emociones, en mi vida emocional, ¿no? Entonces, Leti, pues no sé hasta aquí si tengas algún comentario o alguna pregunta o algo que quieras agregar. Bueno, me parece muy interesante esta parte en la que usted menciona, hay que preguntarlos cuál es el motivador que me lleva a eso, ¿no? En el caso de los jóvenes a veces es mucho el formar parte del grupo, el pertenecer, pero es también hacerme consciente de qué me motiva a consumir y que, como dice usted, tengo ese camino, ¿no? De poder elegir el buscar ayuda a un profesional que me puede guiar en esto que estoy sintiendo de una manera sana, porque como ya usted lo explicó de una manera muy, muy clara, cómo esto es ir un paso hacia adentro, un paso hacia adentro, y cómo es que se va fomentando o afianzando esta adicción que ya después es tan difícil de pues desaparecer o de trabajar porque precisamente viene este periodo de abstinencia donde se producen cosas más fuertes como una ansiedad, como una depresión y son cosas más complicadas de trabajar. Entonces nosotros podemos poner nuestro granito de arena con nosotros mismos en preguntarnos, ¿qué me motiva? Y quién allá afuera puede ayudarme. Como usted bien decía que ya nos ayuda a hacer el comercial, pues también nosotros dentro del instituto tenemos este apoyo de primer contacto, en donde los podemos guiar a las personas como ustedes que les pueden dar un acompañamiento más adecuado, más sano en este manejo de emociones y en este manejo de adicciones si es que ya se encuentran en este proceso. Entonces, pues doctor, no sé si quiere agregar algo más. Lo dejó muy, muy clarito, muy ilustrado. Se entendió perfectamente cómo es que esto puede ir avanzando y en lugar de como ir disminuyendo ese malestar que tenían a lo mejor en un principio, esto se va haciendo mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más difícil de manejar como una bola de nieve. Pues así es, Leti, pues nada más terminando y aprovechando para comentar que en el CONADIC hay una red de atención, que son los centros de atención primaria en adicciones, los CAPA, que hay en todas las localidades vamos, en todos los estados, en todas las entidades federativas, y aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México es donde más CAPAs hay de toda la República. Y también el CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, cuenta con la línea de la vida, que lo pueden googlear inmediatamente, ya es un espacio telefónico donde también pueden recibir orientación acerca de qué hacer. Sí,
tengo problemas con las sustancias o si tengo problemas en esto que hablábamos de la regulación emocional. Entonces, pues no me queda más que agradecer la invitación a todos y todas las estudiantes del Politécnico y a todas las personas que escuchen este video y este conversatorio que tuvimos el día de hoy, Leti y yo, pues les agradezco mucho y que tengan un excelente día. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo y sus conocimientos. La verdad quedó excelente la forma en la que nos fue llevando. Y bueno, yo agradezco al doctor Hugo González Cantú. Y a ti que nos acompañaste, déjame saber qué fue lo que te gustó del tema de hoy. ¿Tienes algún compañero que esté en esta situación? Compártele este video o guíalo a esta línea de ayuda que nos acaba de compartir el doctor. ¿Qué piensas acerca de este tema? ¿Qué vas a poder aplicar? Y bueno, te invito a compartir esta conferencia porque nosotros también podemos ser ese medio para ayudar a alguien más. Y bueno, el doctor es un experto en este tema. Y muchas gracias por habernos acompañado. A nombre de la Dirección de Apoyo y Servicios a Estudiantes, te deseamos un excelente día. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, buen día.